Cambió la forma de tomar asistencia. Nueva forma de tomar asistencia. Ya. Profe, ¿qué trae de bueno hoy? Trae algo que no les va a gustar. Aquí está. Aquí está Filopoli 4E. ¿Ya? Están viendo, ¿cierto? Bien. Pinchan aquí, exposición por objetivos. ¿Ya? Ya. ¿Cuándo se cierra esto? Se cierra el lunes 21 a las 12 de la noche. Ya les voy a decir por qué. ¿Ya? Ya les voy a decir por qué. Aquí encuentran un archivo de Word que se llama evaluación sumativa número 3. Aquí viene lo bueno. Lo descargan, lo leen. ¿Ya? Bien. Eso es toda la parte formal, ¿cierto? De la evaluación. ¿Ya? Y aquí está. Van a hacer una exposición, tal como lo habíamos comentado anteriormente. Una exposición, acá están todas las instrucciones, va a ser por objetivo. O sea, tienen que establecer, tal como el profe al principio de cada clase establece un objetivo, que es general, ¿cierto? Ustedes van a establecer un objetivo general y uno específico. Y tienen que darle cumplimiento durante la exposición. Eso es todo. ¿Ya? Los temas propuestos son estos, que son los que vamos a ir viendo clase a clase. ¿Ya? ¿Pueden elegir otro? ¿Puedo elegir otro, profe? Sí, puede elegir otro de su gusto, relacionado con el contenido, por supuesto que sí. Puede hacerlo en PowerPoint. Prezi no lo recomiendo, Prezi, prefiero PowerPoint porque lo puede descargar sin pagar y me lo envía, porque me lo tiene que enviar. La exposición debe tener una duración máxima de 8 minutos y contar con la participación de ambos integrantes del equipo de trabajo, dice ahí, ¿ya? Tienen que leer bien las instrucciones. Formalidad. Fecha de entrega, 21 de junio. Ese día se expone. ¿Por qué? Porque saquen lápiz y papel a la antigua y yo les voy a decir que ese día, 21 de junio, a las 11:45, comienzan los primeros ponentes. ¿Ya? 21 de junio, a las 11:45 es el día de la prueba, fecha y hora de la prueba, y esa hora la vamos a ocupar en las exposiciones. ¿Ya? Yo ese día tengo que atender a las 3 pruebas de historia de tercero medio. ¿Ya? Por lo tanto, me esperan unos minutos que entregue las instrucciones a la prueba y luego continúo con las exposiciones de ustedes. ¿Ya? Y vamos a hacer la exposición hasta que terminemos. Por eso es que son, miren lo que dice acá, entre 6 y 8 minutos cada exposición, no más que eso. Fecha, 21 de junio, hora 11:45, lugar, este mismo enlace de Meet que usamos en las clases. El orden de las parejas será establecido por sorteo. Se puede hacer, se debe hacer de 2. Si no lo puede hacer de 2, me escribe y me dice, profe, yo lo voy a hacer solo. Perfecto, lo hace solo, pero idealmente de 2, así cada uno expone 4 minutos. La pareja que expone deberá encender su cámara, ¿ya? Ese es un requisito que yo voy a establecer. Tiempo de exposición, mínimo 6 minutos, máximo 8 minutos. Y acá está la rúbrica. ¿Ya? Con esto trabaje, aproximadamente. ¿Ya? Porque estoy seguro que ustedes lo van a hacer excelente. Lejos del curso más confiable si somos apenas 10. ¿Bien? ¿Ya? Y esto es en síntesis, en resumen, con todas estas instrucciones que presentó el profesor. Ese día, a esa hora, entramos a este enlace de Meet y usted hace una exposición sobre uno de esos temas o otro relacionado y la exposición debe durar entre 6 y 8 minutos con la cámara encendida. Eso es lo que me interesa. Más que todo el resto que dije, eso, y que le dé cumplimiento a los objetivos que usted se propuso. Y eso es todo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta al respecto que he dicho? Y ese día, durante el día, antes o después, porque ya está abierto, aquí, donde usted coloca la tarea, en lugar de colocar una tarea, simplemente va a colocar el PPT. El PPT lo va a dejar aquí, ¿ya? Entonces yo califico su exposición mirando el PPT si es que no me acuerdo de algo y lo relaciono, porque todo va a quedar grabado además. ¿Bien? Ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿A alguien le pasa algo con esto?
No es algo tan terrible. Ya, qué bueno. Después le contamos el resto, ojalá hubiesen estado todos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, lo otro tendré que escribirle. Les va a llegar un correo a los 10 para formalizar esto. Y se los dejo ahora, porque miren, el 2 de junio y después en el 21, entonces no lo avisaron una semana antes, me adelanté bastante para que lográramos cumplir con el objetivo, ¿ya? Mejor todavía así. Ahí después no hagan todo ahí apurado, estresado. ¿Ya? Ya, vamos a acá. Acá, aquí al ladito. Ya. Bien, en el capítulo anterior de esta temporada vimos, ¿se acuerdan ustedes del estado contemporáneo de su estructura? Se habían salido las puras flechitas, ya. Vimos el concepto de Estado, está al servicio de la persona humana, ¿cierto? Su finalidad es promover el bien común, tal como lo estamos viendo ahora a través de todos los trámites del IFE, ¿cierto? Por ejemplo. Y vimos algunos de sus elementos, en realidad sus elementos que son la estructura que más se presenta en la bibliografía. ¿Pueden haber más? Sí, algunos presentan más, pero yo expuse la población, ¿ya? Un elemento indispensable para que exista un Estado. El territorio, por supuesto, porque ¿dónde va a estar asentada la población? Si no seríamos como la comunidad gitana, ¿cierto? Que no se siente, no se siente perteneciente a ninguna nación. Expusimos algunas de las partes de este territorio. El poder, ¿cierto? Que es uno de los principales. La clasificación del Estado según su estructura, ¿cierto? Unitario o federal. Las formas de gobierno, que ya las habíamos visto en las diapositivas anteriores, eso ya lo conocían, solamente agregamos la dictadura, ¿cierto? Como el poder que recae en una sola persona. Y finalmente esta estructura básica, ¿no? Que también la vimos en educación ciudadana, a través de los 3 poderes o 3 funciones del Estado, ¿no? Los cuales ustedes ya se declaran expertos. ¿Algunos otros órganos del Estado? Sí, también pueden deslizar algunos que les parezca más importantes que otros para ahorrar tiempo, ¿cierto? Porque tienen que sintetizar. Yo entiendo que no pueden exponer todo. Y en su exposición, háganlo bien al estilo profe, ¿eh? No se desgasten haciendo una exposición tan nuclear así doctoral, estilo profe, objetivo al principio y se lanzan con la exposición. Y eso es todo. Apóyense en fotos, apóyense en alguna fuente, un párrafo de la Constitución, ya que está ahí también en la rúbrica, y le haría bastante bien. Ya. Y dejamos una tarea, que es la última tarea que voy a dejar para que tengan más tiempo para realizar sus trabajos. ¿Ya? No voy a dejar una tercera tarea. Solamente 2 tareas. Entonces esto se va y esto llega. Aquí vamos a discutir hoy día. ¿Ya? Ojalá pudiéramos discutir, ojalá hubiera fricción en esto. ¿Ya? Me voy a preparar. Esto me gusta. Ya. Miren, historia constitucional de Chile, van a salir abogados constitucionales de aquí, de este curso de filosofía política, no sé, ahora me lo van a decir, ¿ya? Dice el objetivo comprender la importancia de una constitución política y conocer los procesos constitucionales históricos de Chile, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes, por vos, ojalá, ¿cuántas constituciones ha tenido Chile? Empecemos. Empezó el profe. ¿Cuántas constituciones ha tenido Chile? Con todo, sumándolas todas. Interesante, ¿eh? Mire, nadie responde todavía. No, busquen Google. 10. No. 10 no. No tanto. No busquen Google, si eso es la gracia, que digan, no sé, nomás, profe, ¿qué tanto? No sé, que aquí sí estamos para enseñar. Claro, podría uno decir, Javiera, 3. 3 porque son las 3 que pasaron prácticamente la historia como constituciones. Y alguien podría decirle, Javiera, ¿sabe qué? Sí, 3. Pero también podríamos decir que 6, ¿ya? Si contabilizamos las 3 del periodo de la... No se preocupe, Vero, estamos empezando, después si quiere se queda unos minutos porque di las instrucciones de la prueba, de la evaluación. Entonces ojalá no se pierda eso, si quiere al final se queda y se las doy en un minuto, ¿ya? Y no se lo pierda. Con los filoboli no tengo ningún problema, así que se puede quedar un minuto. ¿Ya? Ya. Entonces, si añadimos las 3 del periodo de los ensayos,
Sí, podrían ser 6. Entonces Javiera estaría más o menos en lo correcto. ¿Ya? Bueno. ¿Y qué es una constitución? Así como respuesta rápida. ¿Qué es una constitución? Tanto que hablamos de eso, tenemos la palabra ya si pegada con stick fix en la boca. ¿Y qué es una constitución? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué surgen? ¿Y cuál es la historia? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Y por qué hay que dejarlo escrito? ¿Y de quién nos protege la constitución? ¿Y para qué sirve? Y eso lo vieron el año pasado, en tercero medio. Lo vieron, ¿cierto? ¿Y no se acuerdan? No. Bueno, el efecto pandemia. 7. Yo voy a nombrar las 6, Nicole. Vamos a ver las 6 que yo conozco. Y usted me va a decir cuál es la séptima. Ya en algún momento me va a decir cuál es la séptima. Bueno, no nos acordamos mucho, no importa, vamos. Ya viste la Constitución, ¿cierto? La propuesta de hoy día que todos estamos colocando una manito, ¿cierto? En la Constitución. Ojo, estos son los hechos, podemos estar de acuerdo o no, eso es otro tema y son libres de pensar en lo que ustedes quieran, ¿ya? Están todas las manitos, ¿cierto? Aportando a construir la Constitución entre todas las personas, entre todos los ciudadanos. Bueno, solo lo podemos criticar al final de la clase. Ahí está, es una norma jurídica, es una ley. Ese es el concepto. Es una ley, por más que leemos Constitución, Carta Magna, Carta Fundamental, es una ley. Es la principal ley de un país, en este caso de Chile, y que rige todo el resto de los cuerpos jurídicos, porque ninguna ley, ninguna norma, ni el reglamento del colegio puede estar escrito de una forma que supere a la Constitución o que vaya en contra de lo que dice la Constitución, ¿ya? Ni el colegio no podría establecer en su reglamento, solo vamos a aceptar alumnos de tal religión, ¿ya? O de tal etnia, o de tal cultura. Eso no podría ser, ¿cierto? Así como todos los tratados también que firma el Estado de Chile. Mire, vamos desgranando. Escrita que regula de manera sintética, porque no todo puede estar ahí, ¿cierto? No todo puede estar ahí. Está la mayoría de las cosas, ya las principales regulaciones, pero no todo está ahí. Por ejemplo, sabemos que la AFP no está ahí, ¿ya? Pero la AFP dice todas las personas tendrán acceso a una previsión social. ¿En qué término? Lo establece la ley. Pero si todo estuviera en la Constitución, sería sí, más que una tesis doctoral. ¿Ya? ¿Y qué regula el Estado? ¿Ya? El Estado, su gobierno, ¿por qué? Porque ¿qué tipo de gobierno vamos a hacer? Vamos a leer en la Constitución, república, monarquía, los derechos esenciales de las personas. ¿Cuáles vamos a tener? ¿Vamos a tener libertad de expresión? ¿Vamos a tener libertad de caminar por la calle, de residir en cualquier parte de Chile? Ojo, por ejemplo, la Constitución de Cuba, ¿ya? La Constitución de Cuba explícitamente dice que es un delito hacer cualquier tipo de publicación contra el régimen, ¿ya? Y ahí tenemos una. Hay otras que también regulan bastante cosas, bastante libertades del ser humano, en algunos otros países que son mucho más autoritarios e incluso totalitarios, ¿ya? Y tiene supremacía. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley, no hay nada que esté sobre la Constitución. ¿Qué es lo único a nivel mundial, internacional, que está por sobre las constituciones? Eso lo deberían saber. ¿Alguien recuerda? Es una declaración universal de DHH. Ya, los derechos humanos. Claro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, ahí traten de recordar. Ya, ya. ¿Por qué surge una constitución política? Mire, surge para regular el poder político y social, o sea, esta relación entre gobernantes y gobernados. El presidente, como siempre me gusta decir, no puede decir, metan preso a ese que va caminando ahí porque me miró feo. Y las personas tampoco podemos, por ejemplo, tomar la justicia en nuestras manos, ¿ya? Debemos acudir a un tribunal. Por eso es que regula la relación entre gobernantes y gobernados, ¿ya? Ya vamos a ver por qué, porque esto es una reacción contra un tipo de poder. Busca una organización política y nos preguntamos, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Qué tipo de Estado queremos? Desde ya la nueva Constitución no puede modificar el régimen de gobierno que tenemos. Tenemos que seguir siendo una república democrática, ¿cierto? Eso no lo puede modificar. Pero ¿qué tipo de Estado queremos? Quizás otros países se lo preguntaron y dijeron, monarquía parlamentaria. Un Estado religioso, donde la Constitución va a ser el Corán. Por lo tanto, nos vamos a regir por la Sharia. Puede ser, existen musulmanes fundamentalistas
buscar una organización social. La Constitución dice, ¿qué tipo de sociedad vamos a hacer? ¿Vamos a ser una sociedad muy liberal, moderada, o en realidad vamos a ser una sociedad conservadora? Hay estados en Latinoamérica que aún no son laicos, ¿ya? Y que tienen como religión oficial la religión católica. Interesante, ¿ya? Por eso es que la Constitución regula qué tipo de sociedad queremos. Sociedad liberal, conservadora, moderada, muy radicalmente liberal o muy radicalmente conservadora, donde no aceptemos ningún otro tipo de matrimonio, estructura familiar, o una sociedad, por ejemplo, como un país nórdico que las drogas son lícitas. Mire qué interesante, una sociedad muy liberal. ¿Mm? Poner límite al poder es un freno, ¿ya? Es un freno contra el Estado, ¿ya? La Constitución justamente nos defiende y nos protege del Estado, ¿ya? Para que el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, de todos los métodos de coerción violento, ¿ya? Sobre nosotros, sobre los ciudadanos, para mantener el control social, no abuse. Porque aquí dice que el presidente no puede hacer esto y regula incluso los estados de excepción, el toque de queda, regula la función de las Fuerzas Armadas, regula la función del poder jurídico para que no nos puedan meter presos así porque sí. Es un freno. ¿Contra quién? Contra el Estado. ¿Ya? Ojo con eso, es un freno contra el Estado, contra el poder, ¿ya? Para evitar todo tipo de abuso y que todo quede escrito, porque si no lo escribimos, lo que decimos hoy día, mañana puede ser interpretado arbitrariamente de otra manera. No, yo no dije eso, o no, lo que yo dije, quise decir esto otro, así que me malinterpretaron, ¿ya? Debe estar íntegramente escrito, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un presidente, ¿ya? Es un freno contra el poder, ¿ya? Que se llama Constitución. Y ahí está escritito para que cualquiera lo consulte. ¿Por qué? Ubiquémonos temporalmente, siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Siempre te voy a contar así, tengo un problema con los palitos del número romano. ¿Ya? Surge este movimiento intelectual que se llama constitucionalista. ¿A partir de quién? De estos dos caballeros que ya hemos estudiado largamente, Rousseau, ¿cierto? Rousseau, concepto de soberanía popular, y Montesquieu, concepto de Estado dividido en tres poderes, ¿cierto? Ya. Esta es una reacción frente al absolutismo monárquico. Vámonos al estado de naturaleza, que ya los tengo hasta aquí, con Hobbes. ¿Qué decía Hobbes? La guerra del hombre contra el hombre. Si eso es el estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos. Por lo tanto, hay que ceder el poder al monarca, ¿cierto? ¿A cambio de qué? De que nos cuide, de que no nos lleve nuevamente a la guerra, porque mira el desastre en el que vivimos, ¿ya? Bien, entonces este constitucionalismo, este movimiento intelectual, va a cuestionar todo esto 100 años después, ¿cierto? 100 años después, siglo XVIII. ¿Es una reacción contra el absolutismo monárquico? No, el poder del monarca no puede ser ya absoluto, por lo tanto, promueven límite al poder, ¿ya? Y entre otros, por ejemplo, ya la soberanía popular, ya la división de poderes para que la autoridad no pueda mantener el poder dentro de una sola persona o un grupo de personas, por lo tanto hay que escribir. Vamos a tener que escribir, ¿ya? Un reglamento, un texto para regular los poderes de la autoridad y que sean aprobados por todos. ¿A través de qué? Del contrato social, ¿ya? Que adscribimos todos los ciudadanos, los que estamos aquí convocados voluntariamente, ¿ya? Autoconvocados, para colocarle un límite al monarca. ¿Quién ya había establecido esto? Claro, John Locke, ¿cierto? Siglo XVII. Porque él dice, no, el estado de naturaleza es otro, es el estado de plena libertad, ya que preexiste al Estado, la sociedad preexiste al Estado, pero como el hombre es muy vulnerable, va a tener que cederle algún poder al monarca, porque el hombre no va a ser imparcial, no va a saber hacer buenos juicios, entonces le cedemos solamente la capacidad de castigar y de juzgar. ¿Cómo va a pasar esto a la historia? Como el liberalismo. Por lo tanto, el constitucionalismo es una expresión del liberalismo establecido por John Locke, que ya lo estudiamos, y por eso lo estudiamos, en el siglo XVII, y luego va a tener una expresión económica con Adam Smith, ¿sí? Y su libro La riqueza de las naciones en el siglo XVIII, cuyas ideas trascienden hasta el día de hoy, por algo tenemos una economía liberal, ¿ya? ¿El liberalismo qué es? Ahí está este conjunto de ideas políticas y económicas que defiende la libertad de las personas, ¿cierto? A ultranza. Yo siempre le he definido libertad de esa manera, ¿cierto? Es la capacidad de realizar tus proyectos espirituales y materiales sin intervención arbitraria de terceros. Eso es el liberalismo, eso es lo que a mí me gusta, ¿ya? Y limitar
el rol, la participación del Estado. ¿Ya? Hay que poner un límite a eso. Mire, y la Constitución también le pone un límite al Estado. ¿Ya? Recuerden, constitucionalismo, siglo XVIII, sí. Para poner un freno al poder, también debe quedar todo escrito perfecto, pero no se le olvide que es una expresión del liberalismo. El liberalismo es primero, con John Locke, siglo XVII, ¿ya? Y luego surge el movimiento constitucionalista en el siglo XVIII durante la Ilustración. Bien, ya dije este liberalismo, ¿cierto?, que surge con John Locke, padre de esta corriente política, filosófica, económica, social, ¿cierto? Pone énfasis en los derechos individuales de las personas. Constitución, artículo 19, vayan a verlo si quieren y vuelven, o ténganlo por ahí siempre guardado en alguna parte, la Constitución, la actual, artículo 19, ¿cierto?, donde establece derechos y deberes de los ciudadanos, y por supuesto, reunión, ¿cierto?, para poder reunirnos sin armas, sin autorización previa, aunque eso puede ser cuestionado porque sí hay que pedir permiso a la Intendencia y coordinar con la policía de expresión. Hoy día puedo decir lo que quiera al medio de la calle e insultar al presidente sin censura previa, y le aseguro que no me va a pasar nada sin censura previa. Luego, ¿qué puede pasar? ¿Puedo ser acusado de injuria y calumnia? Por supuesto, ¿ya? Está en nuestra legislación, ¿ya? Y eso yo lo he explicado largamente. De pensamiento, eso es imposible corregirlo, ¿cierto? La única libertad grande que tiene el hombre, la mayor que tiene, es el pensamiento. De credo podemos tener una libertad de culto, libertad a la autodefensa, ¿cierto? Si alguien nos quiere hacer algún daño, y de tránsito. ¿Se puede restringir? Por supuesto, y ya la hemos restringido, porque la Constitución también permite establecer un estado de excepción, ¿ya? El toque de queda y limitar la movilidad. Todo está consagrado en una Constitución política. Pero, ¿cómo llegamos a tener una Constitución? ¿Cómo los países llegan a tener una Constitución? Un día se juntan unos políticos a tomar un tecito o un whisky, así como en el Club La Unión, durante la República Parlamentaria, y dicen, oye, escribamos una Constitución. ¿Es así? Ustedes que ya están en cuarto medio, piensen para atrás las 3 constituciones que dijo Javiera, ¿sí? Javiera dijo 3, las 3 principales. Y si ahora hacen memoria, piensen, ¿y cómo surgieron esas 3 constituciones? ¿Qué procesos se llevaron a cabo? ¿De dónde salieron? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar ahora? Hoy, ahora. ¿Ya? Hay procesos revolucionarios vinculados a las constituciones. Pareciera que esto siempre se resuelve por las malas. O sea, parte por un hecho violento, ¿ya? Parte por un hecho que pasa a la historia como un punto de inflexión en la política, de un país, ¿ya? Vamos más atrás. Constitución de Estados Unidos. Tienen que pelear su guerra de independencia. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Revolución Francesa. ¿Qué podemos cuestionarla? Por supuesto que sí. Siempre le vemos una connotación bastante positiva y romántica a la Revolución Francesa, pero ojo, si la escuchaban en la calle, a usted, Nicole, Verónica, Javiera, si la escuchaban en la calle diciéndole a otra persona, Monsieur, o sea, señor, o Madame, señora, en lugar de decirle citoyen, ciudadano, a la guillotina, a la guillotina, ¿ya? Y más de 40.000 cabezas rodaron. Bueno, interesante ese proceso. Bueno, ahí lo tenemos, ¿ya? Tuvo que haber una revolución francesa para que cayera el rey y perdiera la cabeza, y su esposa también, Luis XVI y María Antonieta, para que surgiera la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una especie de constitución, ¿cierto?, que limitaba el poder del Estado y al mismo tiempo establecía derechos para los ciudadanos. Declaraciones de independencia de las naciones americanas. ¿Cómo obtuvimos nosotros nuestra independencia? ¿Cómo la obtuvo Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador? ¿Cómo la obtuvo? Un día se sentaron y dijeron, oye, España, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no se van del país? Como dicen los prisioneros. ¿Por qué no se van y nosotros aquí vamos a crear una constitución? Ah, ya, sí, pero muy bien. ¿Cómo no lo habían pedido antes? Nosotros nos vamos. ¿No? ¿No? Ahí las tenemos. Disculpe, pero Miguel Vega me dice que se conectará apenas. Ya, por si no llega lo voy a anotar y dígale que, bueno, él sabe, pues, si él es habiloso. Él sabe que esto va a quedar grabado y que después lo puede revisar, y además recibe la instrucción en la evaluación. Muchas gracias, Nelson.
¿ya? Y tenemos ahí la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ¿cierto? Ahí. Y ahí tenemos la firma del Acta de Independencia, según esa lámina, O'Higgins. Entonces surgen nuevos conceptos políticos, vamos a dejar eso en pausa, y surgen nuevos conceptos políticos, ¿ya? Con estas ideas liberales y constitucionales. Existe la noción de Estado, pero ya dependemos de otro país, somos colonia, tenemos el Estado armado, dijimos aquí en Latinoamérica. Bueno, pero hay que establecer y estructurar un Estado. Surge del imaginario político, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si ya no queremos ser colonia? ¿Ya? Pensemos en ese contexto. Los franceses ya no queremos una monarquía. Ya no queremos una monarquía, queremos ser república, nación. ¿Quiénes integran la nación? Los ciudadanos, todos los habitantes de este país, no decían país, de este reino, de este imperio, de esta nación, o sea, nación a una nacionalidad, todos los nacionalidad, nacidos en este país, sí, pero ¿quiénes son? ¿Ya? Van a ser ciudadanos. ¿Quiénes van a ser ciudadanos? ¿Qué requisitos le vamos a colocar? Hombre, mujer, parece que las mujeres las vamos a dejar fuera ahora. Y todos vamos a conformar una patria, no una matria. ¿Y quiénes son los que conforman la patria? ¿Quiénes son? ¿Los hijos del mismo padre? ¿Eso van a ser? Bueno, todo esto lo empiezan a cuestionar y a preguntárselo. Y vamos a conformar un pueblo. ¿Qué? Hola, Ian, no se preocupe, partimos hace como 15 minutos. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Yo sé lo que quiere el pueblo. Lo que el pueblo de Chile quiere. ¿Quién es el pueblo? ¿Se han dado cuenta que la palabra pueblo siempre está vinculada a una connotación económica? Que si yo tengo mucho dinero, pareciera que no soy el pueblo. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Que todos tienen el imaginario político, todos nosotros, es que esa persona es de pueblo. Sí, claro, sí, Nicole. Esa sería una mejor definición de lo que yo estoy diciendo. Los habitantes, ¿cierto? Porque involucra a todos. Pero se han dado cuenta que tiene una connotación económica, ¿ya? Así como esas señoras de pueblo. ¿Ah? Aquí somos todos gente de pueblo. Es que el pueblo chileno, pero pareciera que si usted tiene una connotación un poco, incluso clasista, que si uno es de muy buena situación económica, pareciera que no fuera del pueblo. ¿Creen ustedes que hay algo de eso? ¿Ya? Yo creo que sí. Yo creo que se le da hoy en día una connotación de ese tipo. ¿Ya? Y finalmente, sí, ve, Nelson considera que sí. Y república, ¿qué vamos a hacer? Bueno, queremos ser una república. En ese momento era, lleve la moda. No queremos ser más monarquía, pero ¿cómo si? Venimos saliendo de la Revolución Francesa, matamos al rey, le cortamos la cabeza, a su esposa también, vamos a hacer una república, vamos a hacer monarquía de nuevo. Aquí en Chile, bueno, junta queremos, no queremos más depender del rey de España que está ya en Europa, que ni nos conoce, nunca ha venido acá, por lo tanto queremos ser una república o no queremos seguir siendo una monarquía. ¿Ya? Y todas estas ideas comienzan a surgir a partir de las ideas que les mencioné. Lo importante es que no queremos más un rey. No queremos más un rey. Abajo la monarquía, abajo el tirano. ¿Ya? Por lo tanto, estas ideas que les nombré deben quedar escritas. Otra vez, vamos a tener un presidente, un rey, un primer ministro. ¿Cómo vamos a elegir a las autoridades? ¿Por voto universal? No, censitario. ¿Y quién lo va a elegir? Los hombres, y con estos requisitos. Porque ¿quiénes son ciudadanos? Si la mujer tiene que estar en la casa, cuidando a los niños, cocinando, no tiene idea de política. ¿Cómo van a ser ciudadanos? Ya estoy hablando como pensaría una persona chilena, siglo XIX, comienzo del siglo XIX. ¿Quiénes son chilenos? ¿Y quiénes son chilenos? ¿Y hasta dónde llega Chile? Y dentro de Chile, ¿quiénes son chilenos? Los de cierto color, los de cierta religión, los nacidos en el territorio de Chile, pero hijos de quién? De peninsulares, los hijos de criollos y los hijos de los mapuches, ahí en la frontera sur. ¿Quiénes son los chilenos? Y los que no son chilenos, ¿cómo los convertimos en chilenos? Buena idea que ya vamos a ver. ¿Y cuáles son los derechos y los deberes de estas personas? Si soy ciudadano, soy un ciudadano pleno de derechos y de deberes. ¿Y cómo me relaciono con el Estado? Solamente a través del voto, con derechos políticos. Bueno, yo cultivo lechuga de Rancagua al interior, por lo tanto no tengo derechos políticos, solamente tengo derechos civiles.
me relaciono a través del mercado, ¿cómo me relaciono? Bueno, estas ideas son importantísimas para el periodo, ¿ya? Y van a dar origen a los procesos constitucionales de Chile, ¿ya? Ya. Vámonos a 1810. 1810, 17 de septiembre, estaban preparando ahí la carne. No, no estaban preparando la carne. ¿Cómo? Ya, 17 de septiembre y mañana cabildo abierto. Ya, citamos a cabildo abierto y unas personas connotadas de Santiago se reunieron, ¿cierto? Mire, connotadas, autoconvocadas, prácticamente autoridades políticas, civiles, militares y eclesiásticas. Ya, al mando de Mateo Toro Zambrano. Esa historia la conocemos en nuestra más tierna infancia, ¿cierto? Ya. Entonces, supieron que el rey Fernando VII había caído prisionero de Napoleón en el contexto de la guerra napoleónica en Europa, ¿cierto? Por lo tanto, este proceso responde a un acontecimiento histórico importante. No se juntan porque sí, llegan y nos dicen un barco. Tiene que haber llegado una carta, alguien tiene que haber contado y haber dicho, capturaron al rey Fernando VII. Por lo tanto, en España hay una acefalía monárquica, no hay rey. ¿Pero quién está gobernando? Una junta de gobierno, la junta. En España también hay juntas de gobierno, ¿ya? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si esto no es, miren, no es un proceso natural. Ayer teníamos rey, hoy día no tenemos rey. Por lo tanto, hay que hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer? Pelear nuestra guerra de independencia, ¿ya? Pelear nuestra guerra de independencia. Eso va a ser posterior. ¿Qué es lo que hacen primero? Junta queremos, junta de gobierno, primera junta de gobierno, nombran autoridades, ¿cierto? ¿Y qué dicen? Dicen, vamos a jurar lealtad al rey. Le vamos a guardar este reino. Para cuando él sea liberado, esto vuelva a ser colonia. ¿Ya? Sí, súper bien, podríamos decir nosotros, esto va a seguir siendo España, pero una lealtad aparente. Porque ellos, por ejemplo, lo primero que declaran es la libertad económica. No más monopolio comercial, esto se acaba aquí y ahora. ¿Ya? Esto se acaba. Y en España tienen muchos problemas con Napoleón como para preocuparse de lo que está pasando acá. Luego el rey es liberado, ¿cierto? El rey es liberado posteriormente. Y en 1814 envía una fuerza, ustedes saben, una fuerza española, un ejército, a recuperar las colonias, porque aquí esto ya tenía muchos tintes de independencia. Y ahí recién comienza la guerra. Este proceso es liderado por la aristocracia, ¿ya? Por la aristocracia histórica. ¿Quiénes? Los criollos, que eran terratenientes, hijos de los peninsulares. Ustedes saben que los peninsulares eran la autoridad de acá, y ellos llevaron a cabo el proceso. Ellos convocaron aquí a los campesinos de sus chacras y les pasaron un uniforme, un fusil, y vamos a la guerra. Pero el pueblo, otra vez entramos en esa categoría, fue excluido. ¿Quién les preguntó? Nadie les preguntó. Nadie les preguntó. Si el proceso no fue natural, ¿quién les preguntó? Oye, ¿quieren a junta? ¿Nos liberamos de España? ¿Seguimos como estamos bien? ¿Y qué habrá dicho don Pedro? Que cultivaba lechuga y zanahorias de Rancagua hacia adentro. Me da lo mismo. Si yo al rey no lo conozco. ¿Y quién es ese O'Higgins? ¿Quién es ese Carrera? ¿Quién es ese Rodríguez? ¿Quiénes son que me mandan a la guerra? Ya, vamos. Ya, hay que hacerlo. Ya vamos. ¿Pero quién les preguntó? Si el proceso fue liderado por la aristocracia, por la burguesía. Nadie preguntó nada. Y si lo hubiesen preguntado, hubiese dicho, me da lo mismo. ¿Ya? Porque me da lo mismo un rey, un tirano, a 12.000 kilómetros, que un tirano que esté gobernando en Santiago. No creo que vaya a cambiar mucho. Mire, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Por lo tanto, el poder va a quedar en manos de una élite, ¿ya? De una élite terrateniente, burguesa, aristócrata, oligarca, ¿cierto? Los mismos de siempre. ¿Bien? Entonces dicen, bueno, ya creamos Chile, ahora crearemos Chileno. Y en esto va a tener un rol importantísimo la escuela pública. ¿Cómo le enseñamos a una persona que esto se siglo XIX, que esto se va a llamar que esto se llama Chile, que tiene unos límites, que tiene una canción nacional, que el copihue, que el huemul? ¿Alguno de ustedes ha visto una vez un huemul? ¿Un copihue? En vivo y en directo, así en la mata, en la flor nacional. ¿Quién de ustedes sabe bailar cueca? Interesante. De esto se va a hacer cargo la escuela pública. ¿Ya? La escuela pública va a crear chilenos. Ya creamos Chile, ahora hay que crear chilenos. ¿Bien? Bien. Pero no solamente eso.
sino que si bien esto parte bien con la burguesía, esta aristocracia terrateniente, parte de acuerdo, ¿cierto? Nos liberamos de España, ganamos nuestra guerra de independencia, declaramos nuestra independencia, ¿cierto? El 12 de febrero de 1818, en conmemoración de un año de la victoria en la batalla de los llanos de Chacabuco, que había sido el 12 de febrero de 1817. Ya, tanto el margen. ¿Y qué hay que hacer ahora? Construir el Estado-Nación. Porque ya tenemos la estructura, ya somos un Estado, ¿ya? Ya somos un Estado, porque mire todo el legado español, la Real Audiencia, lo convertimos en los tribunales, la gobernación, eso lo vamos a convertir en nuestra institución, el Cabildo, la municipalidad, ya estaba construido el Estado, ahora hay que construir la nación con chilenos, y para eso necesitamos, miren qué, una constitución. Por lo tanto, la aristocracia ahora no se pone de acuerdo en cómo va a surgir el Estado de Chile. ¿Cómo? ¿Cómo creamos este Estado-Nación? Cada uno tiene una diferente visión política, social, económica, cultural, ideológica, ¿ya? Acerca de cómo vamos a armar este puzzle que se llama Chile. Y comienzan a surgir estas nuevas constituciones, que se llaman ensayos constitucionales en el periodo de, algunos dicen anarquía, ¿ya? Y otros dicen el periodo del surgimiento del Estado-Nación chileno, ¿ya? Ese término me gusta más. Y miren el 23, Constitución Moralista. Se les ocurrió que había que crear una hoja de vida para cada chileno y ahí colocar todas las anotaciones de vida. Estuvo detenido por estado de ebriedad. Se portó muy bien porque barrió la calle. Por supuesto no resultó la Constitución Moralista. No resultó. Primero era muy moralista, muy, muy conservadora al extremo. Y por otro lado, se requería una hoja de vida para cada ciudadano de Chile. Ya, imagínense con los medios de ese tiempo tener una hoja de vida para cada ciudadano, ya prácticamente imposible. 1826 posteriormente, las leyes federales, ya intento federalista en Chile, no resultó porque no teníamos la experiencia, ya, y se iba a dividir Chile en 8 diferentes provincias. No resultó, no teníamos la experiencia, veníamos saliendo de una monarquía, no sabíamos cómo gobernarnos, ya nunca habíamos sido república. Y posteriormente, y finalmente, en 1828, la Constitución Liberal tampoco dio resultado, ¿ya? Por una gran oposición de los conservadores. ¿Cuáles son estos dos bandos? Los conocemos, ya lo he dicho, liberales y conservadores son aristócratas, son la clase alta de la época, ¿ya? Gente que sabe leer, que sabe escribir, que es terrateniente, que tiene privilegio económico, no se ponen de acuerdo, ¿ya? Con qué modelo de país quieren. Por lo tanto, hay una guerra civil, liberales versus conservadores o pipiolos versus pelucones, eso lo conocemos, ¿cierto? Y esta guerra, 1829-1830, termina con el triunfo conservador en la batalla del Ircay. Por lo tanto, el país, ¿cómo se construye? A imagen y semejanza de los conservadores. Con Diego Portal a la cabeza, sus ideas son las que inspiran la Constitución de 1833. De esa manera, se consolida el poder del bando conservador. Entonces, el país surge ya como una nación conservadora, con una aristocracia con privilegio, presidencialista. Recordemos que él decía que el presidente debía gobernar como un rey sin corona, ¿ya? Y ya sabemos, conocemos de las clases anteriores el pensamiento de Diego Portales. Solamente voy a leer un poco. ¿Recuerdan? Palo y bizcochuelo, justa y oportunamente administrados, son los específicos con los cuales se cura cualquier pueblo. La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios, donde los ciudadanos carecen de toda virtud. El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche, o sea, por el orden social, ¿cierto? Por el control. Y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y quisquillosos. Eso ya lo habíamos estudiado en una clase. Por lo tanto, ¿cómo se crea este país? Aquí Chile está en pañales, todavía usa pañales talla M. ¿Ya? ¿Cómo surge este país? ¿Cómo nace? Sí, se construye un Estado-Nación, ¿cierto? Luego de la Guerra de Independencia, surgen estos ensayos constitucionales, no se ponen de acuerdo los bandos políticos, liberales y conservadores, triunfa el bando conservador, por lo tanto, este país se crea a imagen y semejanza del bando conservador. ¿Y a quién le preguntaron? A nadie. Otra vez a nadie, ¿ya? 1925, ustedes ya tienen esto súper fresco, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 1900, bueno, Constitución de 1833. Ahora llegamos a 1925. ¿Y qué está pasando? La cuestión social, ¿cierto? Pésimas condiciones de vida para todos los obreros industriales y mineros
del país, ¿cierto? Ya, sobre todo pensemos en los trabajadores del salitre. Se vive la crisis de la República Parlamentaria. En ese contexto llega un candidato a presidente, don Arturo Alessandri, con un discurso bastante social, ¿ya? Él dice que va a traer va a cumplir todas las demandas sociales, ¿ya? Es un personaje muy carismático, que tiene una mascota que se llama Hulk, se llama ese perrito, y que él siempre dice, pase lo que pase, pese a quien pese, y pise a quien pise, ¿ya? Pero no puede pasar por sobre el Congreso, porque estamos en una república parlamentaria. Por lo tanto, un día se está discutiendo en el Congreso una dieta parlamentaria, en todo este contexto de tremenda pobreza y miseria. Los parlamentarios están discutiendo asignarse por primera vez un sueldo, porque no había un sueldo. En este contexto, un grupo de militares jóvenes, tenientes y capitanes, entra al Congreso y hacen sonar sus sables contra el piso, ¿ya? Hacen sonar sus sables contra el piso. 1924. Esto pasa en la historia como ruido de sable. ¿Qué tienen que hacer los militares en la política? Nada. Pero son ellos los que tienen que intervenir. ¿E intervienen para qué? Para obtener demandas sociales para las personas. Mire qué paradójico. Por lo tanto, ante esta acción de los militares, ya se forma un comité militar. Y este comité militar le pide al presidente que cierre el Congreso. El presidente dice, yo no puedo con esto, me exilio, me voy. Y le dan un permiso de 6 meses para que se vaya a Europa. Este comité militar, formado por militares, es sustituido por una junta militar de gobierno que da un golpe de Estado. ¿Ya? Da un golpe de Estado y se hace cargo del país, liderada por Carlos Ibáñez del Campo. Yo creo que les suena, ¿cierto? Carlos Ibáñez del Campo le pide al presidente que regrese, lo invita a regresar a que termine su mandato. El presidente accede, pero le dice, sí, pero vamos a redactar una nueva constitución que ponga fin a la república parlamentaria y comience ahora una república presidencialista. Y se redacta la constitución en un contexto de crisis. ¿Quién la redacta? Los políticos, los mismos de siempre. Otra vez, ¿a quién le preguntaron? A nadie. ¿Cómo surge esta nueva constitución? Contexto de crisis, ruido de sable. Los militares tienen que intervenir para que se legisle a favor de las personas, porque en un día se legisla todas las demandas sociales. En un día. Derecho a sindicalización, se regula el trabajo infantil, se regula el trabajo de las mujeres, se regula la cantidad de horas que hay que trabajar, todo, ante el miedo de que intervengan los militares. Contexto nuevamente de crisis, surge la Constitución de 1925. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Hombre, no me mate, ya me voy. Alessandri se tiene que ir y los militares, al mando de Ibáñez, toman el control del país, ¿cierto? Perfecto. Y ahí está Carlos Ibáñez del Campo, el caballo, le decían, con don Arturo Alessandri, el león, le decían, firmando la Constitución de 1925. Mire la pintacha, por favor. Y esto ya archiconocido, ¿cierto? Y vamos a la otra Constitución, 1980, cuestionada por legitimidad, en contexto de dictadura, se votó un plebiscito para aprobarla, pero ese plebiscito no era considerado válido porque no habían padrones electorales. Yo podría votar a este lugar y luego ir a votar a otro lugar, solamente se le colocaba un sticker al carnet de identidad y se le entintaba el dedo. Por lo tanto, yo me limpiaba el dedo, le sacaba el sticker y iba a votar a otro lado. Por lo tanto, bastante ilegítimo. No había congreso, estaba cerrado, no había registro electoral, ya lo mencioné. Las libertades fundamentales estaban completamente restringidas. Y, por supuesto, la gente estaba mucho más preocupada de los derechos humanos, de la violencia desplegada en la calle, que de la legitimidad de este proceso. Y es por eso que hasta el día de hoy se discute sobre esta condición lo siguiente. Legitimidad, sí, es legítima a favor de Pinochet, no es un dictador porque la Constitución lo legitima como presidente y la Constitución fue votada, ya en un plebiscito. Una mirada, otra mirada, ¿ya? Aquí el profesor se equivocó y lo va a corregir inmediatamente. Aquí dice en contra. Otra mirada dice en contra de Pinochet, ¿ya? Porque habían estas deficiencias que yo mencioné, el sticker, no habían padrones electorales, las libertades fundamentales habían sido violadas, solo se entintaba el dedo, por lo tanto, se podía ir a votar cuantas veces se quisiera. ¿Ya? Dos miradas. Por lo tanto, ¿cómo surge esta constitución? En un contexto de crisis, en una dictadura. 1980, ahí la Junta Militar de Gobierno está firmando la constitución.
nuevamente, contexto de crisis. ¿A quién se le preguntó? Alguien podría decir, oye, pero votamos para aprobarla. ¿Cómo la redactaron? No, la redactaron un grupo de políticos, una comisión, ¿ya? La comisión Ortúzar. Así pasó la historia, ¿ya? Sí, fue aprobada en un plebiscito, pero el plebiscito bajo estas condiciones, ¿ya? Esta constitución, ¿cuándo fue reformada? En 2005, durante el gobierno de don Ricardo Lagos, ¿sí? Presidente de la República, ¿ya? Y él firmó una serie de reformas. El 17 de septiembre del 2005 se firmó, ¿ya? Y esto es lo que él comenta, miren lo que él comenta en ese momento. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una constitución democrática, lo dice un presidente socialista, ojo, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Presidente socialista. Socialista, al igual que don Salvador Allende. Y de esta forma es reformada sustancialmente la Constitución de 1980. ¿Bien? ¿Y qué pasó después? Historia contemporánea, historia del tiempo presente. Ahí está. Ahí está. Y cada uno de ustedes tendrá una opinión sobre estos hechos. 18 de octubre, para algunos estallido social, la prensa le puso ese nombre, para otros revolución, para otros rebelión, para otros insurrección. Lo cierto es que nuevamente fue un contexto de crisis y de gran violencia, ¿ya? De gran violencia desplegada por los diferentes bandos que se enfrentaron en la calle en esos lamentables hechos, hasta llegar a un acuerdo por la paz y nueva constitución, ¿ya? En noviembre de 2019, y ahí se sentaron las bases para ir a un plebiscito que determinara si los ciudadanos en pleno ejercicio de su derecho, de su soberanía popular, querían o no querían una nueva constitución. Esta constitución fue aprobada en elecciones, recordemos que iban a ser en abril primero, luego se derivaron a otra fecha, y actualmente ya fueron elegidos democráticamente, bajo los términos de la soberanía popular, quienes la van a redactar. Y para eso tienen un plazo de 9 meses, y posteriormente el presidente de la Convención Constituyente puede pedir 3 meses de prórroga. Una vez finalizado ese plazo, que en total son 12 meses, se va a llamar a un plebiscito de aprobación o de salida, que le dicen algunos, en que va a ser obligación votar. Y debemos ahí elegir si aprobamos o no aprobamos la nueva Constitución. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No se acordaban? Pero se acordaban un poquito, ¿ya? ¿Sí? O sea, habían pensado, reflexionemos ahora, habían pensado cómo había surgido cada constitución de Chile. ¿Alguien lo había pensado alguna vez así, echado en la cama y decir, uy, mira, 1833, 1925, 1980, 2020? Ya, mire, Nicole, lo había pensado. Oye, nunca ha pasado así como, sí, tomando un tecito. Mire, Nelson dice que nunca. Ojo con una cosa, que a países muy, muy desarrollados, ¿saben cuántas constituciones han tenido en su historia? ¿Cuántas constituciones ha tenido en su historia Estados Unidos? Con modificaciones, pero ¿cuántas constituciones ha tenido en su historia? ¿Alguien sabe? Una. Una. Países con mucho desarrollo, una. Podría haber dejado de tarea, no lo voy a hacer, pero les voy a dejar aquí la inquietud, el bichito. Pero salieron del mando del rey para elegir a Pinochet. O sea, salieron del mando del rey para elegir a un gobierno como el de Portales, súper autoritario, un rey sin corona, porque era lo que conocían. Era lo que conocían. Si quién conocía una república, quién tenía la experiencia, quién podía decir, oye, yo vengo de tal país, allá son una república y la experiencia es esta, copiémoslo. No había ningún país en Latinoamérica. Luego, en 1925, muy rápidamente quisieron salir de la república parlamentaria. ¿Ya?
no estaba dando buenos resultados hacía tiempo, ¿ya? Y luego en 1980 había que legitimar la dictadura, de alguna manera, y lo hicieron con una constitución. El bichito que les quería dejar ahí, aparte de esta pregunta, que esto no es una tarea, esta tarea no hay que hacerla, solamente reflexiona aquí en clase. Podrían buscar, si alguien tuviera algo de tiempo, ¿cuántas constituciones han tenido los países latinoamericanos? ¿Ya? Y colocar así. Cantidad de constituciones Venezuela, cantidad de constituciones Colombia, Ecuador, Perú, ya Chile ya sabemos cuántas. ¿Cuántas constituciones ha tenido cada país? ¿Ya? Y luego colocan cuántas constituciones ha tenido Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, los países nórdicos. Esa comparación, ese contraste podría ser interesante, ¿eh? Y también considerando el nivel de desarrollo que tienen los países. Bueno, y si fuera elegido para participar en el proceso de redacción de la nueva Constitución, ¿qué cambios realizarías y cuáles son tus argumentos para tomar esa decisión? Por otro lado, si no estás de acuerdo, de acuerdo, ahí yo me equivoqué, con este proceso de cambio, entrega tu argumento acerca de tu decisión. Interesante podría ser cada uno de ustedes quisiera hacer sus propios cambios, que no haya más tareas en el colegio, no sé. ¿Eh? Podría ser cambio en la educación, alguien quisiera no tener colegios privados, no tener colegios de este tipo, o no tener salud de este tipo, pero ojo, ahí usted tiene que pensar, ¿qué me gusta? ¿Me gusta la libertad o no me gusta la libertad? ¿Quiero tener la libertad de elegir? ¿Quiero que las personas, quiero que esta sociedad tenga la libertad de elegir o no? Dos diferentes miradas. ¿Ya? Quiero que solamente haya educación pública, solamente salud pública. Sí, podría ser. Otro podría decir, yo quiero tener la libertad de elegir. Por lo tanto, la educación privada debe existir. Y por otro lado, la educación pública debería ser tan buena, elevar el nivel de la educación pública a un nivel tan bueno, ¿ya? De colocarlo a la par con la educación privada y que las personas que mandan su hijo al colegio privado dijeran, ¿para qué lo mando al colegio privado? Si la educación pública es tan buena como la privada, lo mando a un colegio público y no pago nada. ¿Por qué no? Lo mismo con la salud podría ser. ¿Por qué no potenciar esas dos categorías para que superen al mundo privado? Pero manteniendo la posibilidad siempre de elegir. A mí me gusta elegir cuando me voy a comprar un helado. Quizá ustedes lo ven, tienen una mirada política diferente. Y también es muy, muy válido. Porque la idea del profesor no deben cambiar la idea de ustedes. Ustedes son libres. ¿Qué les parece? ¿Dudas, preguntas, consultas, ideas, sugerencias? ¿No les gustó? Sí les gustó. Puede decir que no les gusta. Puede haber sido súper fome la clase y que me digan, profe, esto ya lo habíamos visto 1000 veces, no se va a que lo enseña de nuevo. Puede ser. ¿Ya? Ya. ¿Nadie tiene alguna pregunta por ahí guardada? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿No? Ya, qué bueno. ¿No? Ah, ya, listo. Nelson no. Ya, les recuerdo, ahora voy a dar por terminada la clase, pero... la lista. No me parte ninguna pregunta, Javier. Ya. Miren la nueva forma de pasar asistencia. Tomar asistencia. Le pongo aquí asistencia 4T Ilopoli. Una forma termonuclear de pasar asistencia. Aceptar, de aquí se descarga, porque la otra aplicación ya no sirve. Les recuerdo para todos, luego le doy las indicaciones a los que llegaron atrasados. La evaluación de Filopoli es, aquí está, 21 de junio, 11:45 en este enlace. Ahí a la antigua, anoten lápiz y papel. 21 de junio, 11:45 en este enlace. ¿Ya? Bien, voy a dar por terminada la clase. Los que ya conocen todos los términos de la exposición, muchas gracias, se pueden retirar. Y los que no, que me parecen que son Verónica, Catalina e Ian, yo les voy a explicar nuevamente. Y si alguien se quiere quedar, por supuesto se puede quedar. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos el día viernes. Que les vaya súper bien. Chao.
Chao, que les vaya súper. Kiara, también. Yo le explico ahora. ¿Mm? No la había visto. Chao, Kiara, Vero, Ian se fue, lamentablemente. Kiara, Vero, chao, chao, Nicole. Kiara, Vero, le explico la evaluación ahora. Mira, aquí está. Ya, aquí. Aquí. Ustedes entran acá. Aquí. Ya. Aquí. Filosofía política. Entran acá. Ya. Y van a encontrar ahí exposición por objetivos. Pinchan en exposición por objetivos y se van a encontrar con este archivo de Word. Lo pinchan, ya, lo descargan, por supuesto, y aquí están todas las instrucciones. Esta es la formalidad y se van inmediatamente aquí donde dice instrucciones. Es una exposición, ya, por objetivos, con un objetivo general y uno específico. Acá está toda la explicación, ya, ya. ¿Cuáles son los temas que deben exponer? Uno de estos o uno relacionado con esto que sea de su agrado, ¿ya? No tengo ningún problema con eso. ¿En qué recomiendo PowerPoint? Porque tiene que mandármelo, ¿ya? Pero si también puede ser, y si lo descargar me lo manda, si no, PowerPoint, ¿ya? Bien, es una exposición, tal como lo hace el profesor, cada clase, formalidad. Dice fecha de entrega. ¿Por qué dice fecha de entrega? Porque el PPT que ustedes preparen me lo tienen que mandar aquí, a Moodle, en esa actividad. Lo cuelgan ahí, lo suben ahí, ¿ya? Para que yo lo pueda ver, el PPT, ¿ya? Y ese día, 21 de junio a las 11:45 se inician las exposiciones. Yo tengo que atender otra prueba, dejo las instrucciones en la otra prueba y veo las exposiciones de ustedes, ¿ya? Ya. Ese 21 de junio a las 11:45 nos juntamos en este enlace de Moodle y el PPT lo tienen que subir antes o durante ese día. Lugar, el mismo enlace de Meet. El orden de las parejas será establecido por sorteo el mismo día. La pareja que expone deberá encender su cámara. Ojo, parejas, porque voy a pedir que sea de a dos, pero si alguien lo quiere hacer de a uno, lo puede hacer de uno, individual. Ojalá de a dos. Tiempo de exposición, mínimo 6 minutos. Mire, nada esto. Mínimo 6 minutos, máximo 8. No se pase de ese tiempo porque va a ser penalizado. ¿Ya? Y acá está la rúbrica. ¿Ya? Acá está la rúbrica. Y ojo con lo que dice acá. Dice, por ejemplo, dice, manejo del tiempo de exposición, lo voy a evaluar. Expone en la fecha indicada, lo voy a evaluar. Si no, va a tener 0 puntos. Utilizan un lenguaje acorde a su etapa de desarrollo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a la evaluación? Voy aquí a ver las caritas. ¿Alguna pregunta con respecto a la evaluación? Kiara, Verónica, usted... No. Las parejas las forman ustedes o individual. Lo que es por sorteo es que yo ese día voy a echar a andar la ruleta. Kiara, bien. Yo voy a echar a andar la ruleta, Kiara, Verónica, y voy a decir, ya, la pareja de tanto con tanto, ¿me entiendes? Ese, el orden, ¿ya? Todos tienen que estar presentes ese día. Entonces yo voy a decir, porque la próxima clase, el viernes, yo le voy a decir, que el viernes yo le voy a decir, ya, las parejas, ¿están listos? No, todavía no, profe. Ya, entonces el próximo día miércoles. Y el día miércoles, próximo día miércoles, nos tomamos unos minutos y usted me dice, no sé, Pepito con Pepita, Juanito con Juanita, yo solo, profe, lo voy a hacer individual. Ya, listo. Y yo tengo ahí, y ese día hago el sorteo. Eso es. Verónica, ¿más preguntas? ¿No? Listo. Si alguien de ustedes tuviera contacto con Paula por alguna de esas casualidades o con Ian que salió arrancando, cuéntele lo que pasó hoy día y de todas maneras les voy a mandar un correo. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Que les vaya súper bien. Éxito. Kiara, mande el ensayo. Chao, Kiara. Muchas gracias. Kiara y Paula, manden el ensayo. Por favor, hagan una plana y mándenlo. ¿Ya? Antes del viernes. Ya. Chao. Que les vaya súper.